Nos da gusto que estés en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020. 2020, año de la visión integral. Conéctate, crece, sirve. Con la secuencia que trae el pastor de la enseñanza del libro de Rick Warren, a nosotros nos corresponde el día de hoy hablar sobre un tema que cuando les diga, yo creo que algunos, muy pocos, pero algunos se van a sentir identificados. Yo voy a decir el nombre del tema de hoy y me dice quién se siente identificado con él. Bueno, el tema de hoy se llama Transformados por los problemas. ¿Alguien se siente identificado con ese título? Solo 2, 3, 4, el 20%, el 30%, yo creo que somos más. Cuando empezamos a organizar esta predicación, lo primero que se vino a mi mente fueron todos y cada uno de los problemas por los que hemos pasado con mi esposa para que llegáramos a donde estamos hoy. Entonces, vamos a leer la porción de la palabra sobre la cual está sustentado este capítulo y luego vamos a orar, ¿de acuerdo? Dice en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. A ver, me dijeron que todos tenían Biblia, pero no leyeron. Vamos a hacerlo nuevamente, pero con voz, que como que los problemas nos hayan tocado, como que esta palabra nos va a cambiar la visión de los problemas, pero vamos a leer con esa energía. ¿Listos? Pues los sufrimientos que vale muchísimo más. Amén. Amado Dios, gracias por este momento en tu presencia, gracias porque nos regalas tu palabra, Señor, y porque nos regalas la posibilidad, Dios, de que podamos entender en una dimensión diferente lo que vivimos a diario. Pongo delante tuyo este servicio, todas las personas que estamos acá, y que seas tú, Señor, moviéndote en nuestro corazón para entender la razón, Señor, de por qué afrontamos tantos problemas cotidianamente. En Cristo Jesús, amén. Pues es más sencillo de lo que pareciera. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón principal por la que Dios coloca dificultades en nuestra vida, problemas, es porque nosotros estamos en este mundo, porque nosotros vivimos en un mundo caído. O sea, el estar acá es inherente a los problemas. Nosotros tenemos una vida con complicaciones. Nosotros no salimos de una cuando ya estamos en el otro. A veces difícil, a veces no tanto. Lo que para mí es un problema, para ti no lo es. Lo que para ti no es un problema, para mí lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos tocados por estos problemas con la única finalidad de que Dios forme nuestro carácter, de que nosotros tengamos nuestra sensibilidad a la voz de Dios cada vez más afinada. Les pregunto, ¿alguno de ustedes quisiera pasar por esta vida sin tener problemas? ¿Pero por qué tantos? ¿O por qué los mismos?
en una época mi esposa y yo decíamos que gracias a Dios nuestros problemas no son de dinero, porque con dinero se arreglan y ya. Pero Dios en su inmensa sabiduría, entendiendo que Él ya conoce o Él conocía desde antes de que nosotros naciéramos nuestro primer día y nuestro último día, Él puso a cada uno una carga lo suficientemente pesada que pueda llevar. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo, porque definitivamente nadie consigue pasar por esta vida sin afrontar un problema. Nuestra vida, si pudiéramos hacer un análisis o un resumen, es una serie de problemas o dificultades que hemos venido superando con el paso de los años. Mi esposa le dice a mis hijas siempre, cuando la mayor estaba en primaria y se quejaba, le decía, espérate que estés en bachillerato, que los problemas y responsabilidades van a ser mayores. Llegó a bachillerato y se quejaba, espérate que estés en la universidad, que tus problemas van a ser más grandes y mayores. Se graduó de la universidad y le dijo, espérate que te enfrentes al mundo real, donde tus problemas van a ser más grandes y mayores. Hoy en día es profesional y hace unos días se casó. Y adivinen qué le dijo mi esposa. Entonces, de eso se trata. Yo, organizando esta predicación de hoy, como les dije al principio, yo solo pensaba en todos los problemas que tuvimos que hacer pie mi esposa y yo para estar hoy acá. Como ustedes la mayoría saben, nosotros venimos de Bogotá y no vinimos a Armenia solamente porque es un paraíso vivir acá, porque es un borrón y cuenta nueva en cuanto a la vida cotidiana, porque vivir acá es una verdadera bendición, porque estar acá en serio es una bendición inmensa. Los que hace poco hayan ido a Bogotá entienden a lo que yo me refiero. A Cali, a las ciudades más grandecitas, es una bendición estar acá, venir a almorzar, 2 horas para almorzar. Si tienes cita al médico, salir 10 minutos antes, llegar a tiempo, que vas por la calle, todo el mundo te saluda. Es una bendición vivir acá. Nosotros vinimos a vivir acá porque queríamos un lugar tranquilo y porque los problemas de Bogotá nos sacaron. Porque teníamos que hacer un cambio, teníamos que frenar, parar el bus, bajarnos, recapacitar y decir, ¿queremos seguir acá o empezamos de cero? Empezamos tan de cero que llegamos a la iglesia y lo primero que hicimos fue escuela de siervos. A propósito, ¿quién va a entrar a escuela de siervos el próximo ayuno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, qué bendición, Dios los bendiga. Es impresionante lo que Dios te enseña y cómo aprendes a tener corazón de siervo en esa escuela. Damos la gloria para Dios por la vida de Alex y su esposa, quienes son los que dirigen este proceso en la iglesia. Pedro nos asegura en 1 de Pedro 4:12, dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Dios usa los problemas para acercarnos a Él, como dice en su palabra en Salmos 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ahorita que estábamos en la alabanza, por un momento detuve mi adoración y me fijé cómo la adoración puede empezar a doblar a las personas y postrarse en la presencia de Dios. Eso es el primer paso para acercarnos más a la presencia del Señor, estar doblados en el piso en la adoración, en la entrega total del Señor. Eso es estar rendidos a los pies del Señor.
no sé si desafortunadamente o a causa de nosotros los hijos de Dios, cuando estamos pasando por las circunstancias más duras, es cuando afinamos más el oído a la palabra de Dios. Por eso dice el tema de hoy, que en la tribulación, en el problema, en la dificultad, es cuando más nos aferramos al Señor, cuando más cerca estamos del Señor. Porque cuando todo va color de rosa, cuando todo está bien, cuando todo lo que planeamos nos sale, nosotros hablamos de Jesús, lo imitamos, lo citamos, hablamos de Él, pero solo en la prueba, en aquellos momentos verdaderamente difíciles, es cuando lo conocemos. Conocemos a Dios de una manera que en ninguna otra circunstancia lo podríamos conocer. Cuando tú te postras de rodillas y le dices: Señor, te entrego la vida de mi hijo, de mi esposa, de mi mamá, te entrego mis finanzas, te entrego mis debilidades, te entrego mis pecados recurrentes, Señor, porque yo no puedo seguir viviendo así, porque yo no lo puedo sanar, porque yo no puedo, todo lo que emprendo no me funciona, Señor, sea tu voluntad. Y en ese momento que tú escuchas que el Señor te responde, tú ves que todo lo que estás pasando tiene un sentido en tu vida. Dios usa esas circunstancias para acercarte a Él. De otra manera, tú tendrías a Dios en una situación o en una posición cómoda, pero jamás igual a la ansiedad, a la angustia, al amor, al fervor que le pones a buscarlo cuando estás pasando por una dificultad. Cuando estás pasando por una dificultad, ayunas, te levantas a las 4 de la mañana, oras, a las 7 de la mañana vuelves y oras, y te empiezas a enamorar de esa respuesta de Dios de una manera tal que las circunstancias cuando vuelven a venir ya no son tan importantes, porque ya entiendes que Dios está contigo y que Dios te acompaña. El problema está que cuando, a pesar de que hemos aprendido esto, se nos olvida que Dios es quien hace las cosas. Por eso es que los seres humanos salimos de una circunstancia, pasamos un tiempo plano y volvemos a caer, porque el Señor no quiere que nos olvidemos de Él, porque Él quiere seguir forjando nuestro carácter, porque Él quiere que seamos más parecidos a Él día tras día. Porque les voy a decir, nadie sufrió, nadie le dolió más todos nuestros pecados y todas nuestras injusticias que Jesús. Nadie vivió más el dolor de la injusticia del mundo que Él. Y Él, siendo Dios, Él siendo lo que es, perfectamente pudo haber tomado otra decisión, pero Él vino acá, envió a su Hijo para darnos ejemplo de que en este mundo caído hay un camino para salir al otro lado, y es Jesús. Nosotros tenemos que aprender a imitarlo día tras día, problema tras problema. Los problemas, Dios pudo perfectamente evitar que José fuera a la cárcel, que Daniel lo pusiera en el foso con los leones, que Jeremías fuese preso, que Pablo naufragara, que los 3 jóvenes hebreos fueran echados al horno, pero Dios no lo hizo porque querían que cada uno de ellos se acercaran más a Él. Era una forma de mostrarles, de traerlos más a la presencia de Dios, porque todos estos hombres de fe se pararon, se apoderaron de su relación con Dios, y esa relación los permitió salir adelante de todas sus dificultades. Los problemas nos obligan a depender cada vez más de Dios,
y no de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un problema y yo creo que lo puedo resolver con mis habilidades, no acudo a Dios, porque yo lo puedo hacer. Porque como yo sé cómo hacerlo, mi hija me dijo un día una cosa que uno como papá o como hombre queda loco, pero me preguntó cualquier cosa y le dije, hija, no sé. Me dijo, pero ¿por qué si tú eres mi papá y tú lo sabes todo? Wow, es mi hija. Le dije, no, amor, desafortunadamente yo no lo sé todo. Me dijo, tú eres mi papá, tú puedes, tú lo sabes. Eso, así es que nosotros debemos voltear y mirar para el cielo. Señor, tú lo sabes todo. Tú eres quien puede responder por nosotros. Por eso le repito esta frase que me parece impresionante. Los problemas nos obligan a depender cada vez más de Él y no de nosotros mismos. Pablo nos deja claro en 2 Corintios 1:9, nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita los muertos. ¿Sí es claro? Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, es como que se acabó. Ya después de esto, nada, el hueco, ya no puedo hacer nada más. Pero cuando nosotros nos ponemos de rodillas, levantamos nuestros brazos, adoramos su santo nombre y clamamos y le decimos, Señor, aquí estoy, sea tu voluntad, no la mía. Esa salida que estábamos esperando, que seguramente nunca se nos ocurrió, aparece. Por eso es tan importante que tengamos claro que somos transformados en los problemas día tras día. Como nosotros como hijos de Dios salimos de una para entrar a la otra, quiere decir que cada problema estamos siendo transformados de acuerdo a su voluntad. Acuérdese que nada de lo que sucede para los hijos de Dios le va a hacer mal. Todo está dentro de su plan perfecto, porque no se mueve una hoja sin que sea permitido por Él. Entonces yo los invito a que siempre estén enfocados en eso. Yo sé que uno darle gracias a Dios por un problema es dificilísimo. Yo sé. Y yo sé que a veces renegamos y que a veces está bien renegar como ser humano, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Lo que está mal es dejar a Dios de lado. Dios siempre tiene que estar delante nuestro en nuestra adoración para que tengamos la esperanza de la situación por la cual estamos pasando va a ser resuelta. Por favor, no lo olviden. Y siempre que sintamos la presencia de Dios, aferrémonos a ella y no la soltemos nunca, ni siquiera en los momentos de mayor tranquilidad, porque en esos momentos es cuando más tenemos que estar pegados con Dios, para que cuando vuelva a venir el día malo, porque va a venir, porque estamos en un mundo caído, no nos coja tan desprevenidos y el golpe no sea tan fuerte, el sacudón no sea tan fuerte. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Entonces, ¿yo cómo tomo esto para mi vida? Yo definitivamente jamás quiero dejar de depender de Dios, porque si eso pasa, Él de pronto se va a poner como celoso y me va a sacudir, me va a quitar todo y que yo ya no tenga nada, no tenga sustento de nada, hasta que yo sea consciente de que lo único que tengo es Él. Entonces yo prefiero entenderlo hoy, yo prefiero entenderlo ya. Lo único que tengo y lo único que me salva es mi Señor, es mi Dios, su palabra, su protección, su cobertura. Todo lo que le pase a un hijo de Dios es filtrado por el Padre y Dios piensa usarlo para su bien, aun cuando la intención de Satanás y de otros sea emplearlo para el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy pasando por una situación, lo primero que viene a mí son pensamientos negativos, pensamientos de por qué a mí, solo yo, porque aquel no,
siempre a mí, pero tal, pero esto, queja. En vez de entender que Dios tiene un propósito con cada circunstancia que estamos viviendo. Es importante que tengamos presente que todo lo que nos pasa en este mundo tiene un significado o una consecuencia en el espiritual. O sea, nada de lo que nos pasa acá es independiente del cielo. Algo tiene. Y nosotros eso es lo que tenemos que discernir para empezar a encontrar la solución de nuestros problemas. Romanos 8, 28, 29 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, sabemos, nuestra esperanza en tiempos difíciles no se basa en un pensamiento positivo o en buenos deseos. Es una certeza basada en las siguientes verdades. Dios tiene el control completo de nuestra vida y nos ama. Entonces, ahora bien, sabemos que Dios tiene el control completo de nuestra vida y nos ama. Es algo que no podemos perder de vista cuando empezamos nuestro día, cuando vamos a tomar una decisión, cuando estamos inseguros o cuando estamos enfermos. Sabemos que Dios dispone. El plan de Dios para tu vida involucra todo lo que tú eres y te pasa, incluyendo errores, pecados y heridas, la enfermedad, las deudas, los desastres, el divorcio, la muerte de los seres queridos. Dios produce algo bueno del peor de los males, como lo hizo en el Calvario. ¿Qué pasa? Tú pecas, tú cometes un error, tú pasas por una enfermedad. Ese no es el fin. Eso es algo que Dios está poniendo en tu vida para que hagas pie y empieces una nueva etapa de tu vida, de tu crecimiento en Dios. Y a Dios, después de que vea tu arrepentimiento genuino y que le estás dando la espalda a ese pecado, Él toma todo eso malo y de ahí hace cosas excelentes. Porque como es claro, muchos de los que servimos al Señor tuvimos que pasar por dificultades grandes para poder estar al servicio del Señor, para poder vivir hoy, para poder dar un paso más en la relación con Dios, porque estamos perfeccionándonos, estamos formando carácter como Dios quiere que seamos, y eso lleva un proceso de día tras día. Entonces yo los animo, los que han tenido sus dificultades, los que están pasando por tantas cosas que cada uno siente en su corazón, yo los animo a que de ahí empiecen, continúen acercándose a una mejor relación con Dios. El bien. Esto no quiere decir que todo lo que pase por nuestra vida es bueno. Muchos vivimos el día malo. Dios se encarga de producir algo bueno de todo lo que sucede. Basta con revisar en la Biblia algunos nombres o algunas de las personas que aparecen allí que Dios hizo de lo malo bueno. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Estas mujeres no se destacaban precisamente por su buena reputación o por sus actos, pero Dios produjo lo bueno de lo que era malo, tanto así que este es el linaje del cual provino Jesús de la parte humana de la tierra. Entonces, si Dios Todopoderoso tomó lo peorcito para que fuera la familia de Jesús, ¿qué podrá hacer con nosotros? Amén.
De nosotros van a salir cosas increíbles. Nuestros hijos van a ser siervos, nuestros nietos van a fundar iglesias, o por el lado del mundo van a ser excelentes políticos, excelentes maestros, excelentes profesionales, porque nuestra generación va a ser diferente, porque nuestra generación nació en el temor de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que de ese fruto, de lo malo, de las generaciones que vinimos con muchas cosas malucas, ellos van a crecer en lo mejor. Entonces Dios nos va a permitir ver que nuestras generaciones van a ser los que van a gobernar el Quindío, Colombia, y van a ser diferentes. Vamos a ver médicos genios con dones de curar, de sanar, hijos de Dios. Vamos a ver políticos que van a ir al Senado a predicar la palabra de Dios sin que sea un culto, para gobernar, ¿cierto? Vamos a ver abogados honrados, hijos de Dios. Vamos a ver deportistas que lleven la palabra de Dios. Vamos a ver un mundo transformado, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, y aquí nos lo está demostrando. Amén. Entonces, todas las tribulaciones que estamos pasando son con un sentido, con un propósito, de que el mañana de cada uno de nosotros sea mejor, de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Que seamos a imagen de Jesucristo. Ese es el propósito inicial. Nosotros cada día tenemos que parecernos más a Él. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Alguien tenía dudas de cuál era su propósito? ¿Alguien, el estar pensando en los problemas no lo dejaba entender por qué está acá? ¿Por qué está en la tierra? ¿Por qué es hijo de quién es? ¿Por qué es esposo de quién es? Porque Dios lo está formando para que cada día más se parezca a Jesús en su área, en su casa, en su familia, con sus hijos. Dios quiere que cada vez más seamos como Él y menos como nosotros, porque tenemos que depender más de Él. Bueno, para cerrar esta palabra de hoy, les voy a dejar con la mujer más bella que ha venido al Quindío, y es mi bella esposa. Buenas noches, iglesia. Bueno, para los que llegaron tardecito, les recuerdo que estamos desarrollando y estudiando Una vida con propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? De Rick Warren. Me correspondió hablar sobre cómo forjar un carácter semejante a Cristo. Y teniendo en mente lo que compartió mi esposo y retomando la afirmación de que esta afirmación es súper importante que la desglosen en su mente, la piensen palabra por palabra. Dice que todo lo que nos pasa tiene un significado espiritual, todo. Porque todo lo que pasa en el plano terrenal depende del mundo sobrenatural. Dios siempre tiene un propósito para lo que nos pasa. Y cuando decimos que lo que nos pasa tiene un significado espiritual, tiene que ver con nuestro carácter. Y el Señor usa las dificultades y los problemas para forjar, para moldear nuestro carácter. Él no está viendo el problema, porque como decía Jorge, él hubiera podido evitar que Pablo naufragara o que Daniel se metiera en la fosa de los leones. Él hubiera podido evitar eso, pero no lo hizo, porque él necesitaba forjar algo en el carácter de ellos. Dios es como el buen joyero. Nosotros somos esas piedras preciosas en bruto, que para poder tener la hermosura de una piedra pulida, tenemos que pasar por la lija, por la lima, por el taladro, para poder brotar lo mejor de nosotros. Desafortunadamente nos toca así. Dice que el propósito de Dios al permitir que pasemos por las pruebas es forjar un carácter aprobado. Cuando ya pasemos a rendir cuentas al Señor, Él no nos va a preguntar uno por uno los problemas que nosotros hemos tenido. Él va a ver si tenemos un carácter aprobado para el cielo. Y yo quiero preguntar, ¿quiénes se quieren ir al cielo con el Señor? Entonces tenemos que entender que todo lo que nosotros vivimos todos los días
nos está forjando un carácter. Y no es cualquier carácter, es el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo, dice la palabra. Eso tiene un proceso. En la diapositiva dice: todos los problemas son oportunidades para forjar el carácter. Y cuanto más difícil sea la prueba, mayor será el potencial para desarrollar el músculo espiritual. Como decía mi esposo, cuando estamos enfrentando el problema, cuando estamos enfrentando la prueba, es cuando más sensibles espiritualmente somos. Cuando más ayunamos, cuando más venimos a la iglesia, cuando más adoramos, cuando nuestro espíritu está más dispuesto a entender, a escuchar la voz de Dios. Escuchen esto, que me impresionó muchísimo del libro. Dice: lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que sucede dentro. A Dios le importa lo que sucede dentro. Si cuando tú te enfrentas con un problema, ¿cómo lo tomas? ¿No? ¿Cómo lo tomas? Y vamos a ver cómo enfrentar el problema como Cristo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Hay solo dos caminos para enfrentar los problemas. Uno, en tus fuerzas, y dos, a la manera de Cristo. En tus fuerzas, si te quedas mirando el problema únicamente. Duermes con el problema, te levantas con el problema, piensas el problema, comes el problema, sueñas o no sueñas por el problema. Y yo creo que eso es lo que nos suele pasar, ¿cierto? El problema se nos vuelve como el amiguito. Todo el tiempo es el problema. No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. ¿Cómo hago para la plata de la plata? O estoy enfermo, me voy a morir, no tengo solución. El problema se nos vuelve el mejor amigo. Eso es llevar el problema en nuestras fuerzas. Y esto lo único que hace es hacernos perder tiempo valiosísimo para encontrarme con mi Señor y conocer cuál es su voluntad para solucionar el problema. Él dice que Jesús depositó toda su preocupación y todo lo que significaban los problemas en la confianza de la palabra que decía su Padre. ¿Y qué decía? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y yo les pregunto algo: ¿la Biblia qué es? Es la verdad. Y sobre esa verdad yo deposito y reposo mi confianza. Y eso fue lo que Cristo nos enseñó. Él sabía que Él venía, Él tenía un propósito, Él sabía que venía a sufrir y a padecer por un propósito. Y lo hizo, y vino y descendió. Jesús tuvo que pasar por el Calvario y todo lo que el Calvario significó, porque no fue solamente la muerte, fue el rechazo. ¿Quién se enfrenta a problemas de rechazo? Fue la burla. ¿Quién se enfrenta a problemas de la burla? Fue la traición. ¿Quién se enfrenta con problemas de traición? Jesús también lo hizo. Si eso te motiva, si eso te consuela, si eso te reconforta, Jesús también lo hizo. Y para poder salir aprobado, Jesús tuvo que pasar eso para poder salir aprobado y perfeccionado. Mire lo que dice este versículo: mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces la pregunta es, iglesia, si vamos a tomar el segundo camino, que es enfrentar mi problema según el ejemplo que Cristo nos dejó, entonces yo tengo que entender, así como Cristo lo hizo, que cuando yo obedezco y supero y enfrento el problema como Dios dice que lo debo enfrentar, voy a salir perfeccionada en mi carácter, en ese aspecto de mi vida. En ese aspecto de mi vida. Y cuando pasa eso, ocurren cosas tan absolutamente milagrosas como que Cristo se convirtió
en autor de la salvación eterna para todos los que la obedecen. O sea, gracias a ese sufrimiento que Él pasó, pero a la obediencia que Él tuvo para afrontar ese problema, somos salvos tú y yo, y toda la humanidad que cree y que le recibe. Si eso no te da motivos para obedecer en medio del problema y para salirte del problema y enfocarte en Cristo y entender qué es lo que Él quiere que aprendas en medio de este problema, no sé qué más necesitamos. Cristo es el mejor ejemplo de eso. Hay unos aspectos, si quieres sigue. Hay 3 cosas que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón cuando enfrentamos un problema. Primera, recuerde que el plan de Dios es bueno, ya lo leímos, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, ¿no? Planes de bienestar y no de calamidad. José lo entendió súper bien. Esta primera clave, José lo entendió súper bien. Porque cuando él se vio enfrentado a la crueldad de sus hermanos, cuando no solamente lo rechazaron y se burlaron, sino que lo vendieron, y que adicional a que lo vendieron, tuvo que pasar cárcel. Bastantes problemas tuvo José. Pasó cárcel, fue sujeto a acoso por parte de la esposa de Potifar, pero él se mantuvo firme. ¿Y saben qué declaró José en Génesis 50:20? ¿Sabe qué dijo él? Dijo, ustedes, cuando se encontró con sus hermanos después, cuando quieran leer la historia completa, está en Génesis capítulos 37, 39 y 40. Pero cuando él se encontró con sus hermanos, él les declaró lo siguiente: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, porque él supo mantenerse firme y enfrentar el problema como Dios decía que debíamos enfrentarlo. Ezequías es otro ejemplo de cómo debemos enfrentar los problemas de acuerdo al ejemplo a Cristo. Él atravesó por una enfermedad terminal. El profeta Isaías le declaró: te vas a morir por la enfermedad que tienes. Y él se angustió, se preocupó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Buscó al Señor, adoró. ¿Y saben qué hizo el Señor? Le alargó los días, le alargó unos años más de vida. Pero eso no es el punto es lo que Ezequías declaró en Isaías 38:17. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Es vital, iglesia, es vital que nos concentremos en el plan de Dios, que nos concentremos en el propósito que Él tiene para nosotros y no en nuestro problema. Es importantísimo que lo hagamos. Dice la palabra que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono. Yo quiero preguntar si cuando ustedes enfrentan un problema y cuando ustedes en un momento de espiritualidad entienden que ese problema tiene un propósito y una razón, uno descansa diferente, uno ve diferente. Y si yo sé que si cuando pase este problema voy a recibir esto que él dice, el gozo que me espera, lo voy a asumir de una manera diferente. Hay una mujer, Corrie ten Boom, que fue célebre por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto. Y esta mujer acuñó la siguiente frase: si miras al mundo, en medio de tu problema, ¿no? Si miras al mundo, te afligirás. Si miras tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, reposarás. El secreto de la paciencia, escuchen esto porque esto es reconfortante para todos los que estén pasando por una situación de problema. El secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal, pero que tu recompensa será eterna. No cedas a los pensamientos de corto plazo. Mantén tu mirada siempre enfocado en el resultado final. Segundo, regocíjate y da gracias. La Biblia dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18.
Tú te regocijas es en el Señor, en la confianza que tienes en Él, en que Él tiene claro cuál es, Él cuida de ti, Él tiene el control de tu vida, en eso te regocijas. Pero hay otra parte en la palabra que dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Él no dice, alégrense en su dolor. Eso es hipocresía, iglesia. Y con Dios no podemos, ni debemos, ni es sabio ser hipócritas. Cuando estamos en dolor, en angustia, en preocupación, vamos a ser honestos y le decimos, Señor, estoy así, me siento así, me duele esto, me decepcionaron terrible, me duele, pero voy a hacer tu voluntad. Y cuando yo le digo, te entrego este dolor y esta cosa que tengo acá en el pecho, te lo rindo, ahí es cuando Él toma el control. Y ahí es cuando empezamos a alegrarnos en el Señor, no en el dolor. Las personas dicen, no, cuando están en una situación difícil, no, alégrese hermano que está en el dolor, alégrese que está pasando por la situación difícil. No nos alegramos por la situación difícil, ni nos alegramos por el dolor de perder un familiar. Nos alegramos en lo que el Señor está haciendo en nosotros, en nuestro carácter, en la forma en cómo asumimos y enfrentamos la vida y los problemas. En eso es en los que nos tenemos que regocijar y dar gracias. Ahí es cuando lo tenemos que hacer, pero siempre siendo sinceros con el Señor. Ahora, en medio del dolor, Dios no es un Dios pasivo, que nos dice palabritas de aliento en su palabra, pero que Él está lejos. No, Él está tan cerca que fue Jesús, se acercó tanto a nuestro sufrimiento que vino y se encarnó. Se hizo como nosotros para poder entender nuestro sufrimiento. Y entonces decimos, no, pero es que Jesús ya ascendió al cielo y entonces ahora ¿quién nos va a acompañar en medio de esta situación difícil? ¿A quién nos dejó? Al Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros todo el tiempo, el que nos redarguya, el que nos habla. ¿O quién me va a decir acá que en medio de un problema no han sentido esa vocecita interior que les dice, calma, yo te mostraré el camino que debes seguir, sobre ti fijaré mis ojos? Y acá quiero detenerme porque una persona muy cercana a nosotros hace unos días sufrió un ataque feroz. Fue un atraco horrible y fue espantoso. Y la persona que la atracó no solamente la quería robar, sino con sevicia la apuñaló. Y entonces ella me compartía ese momento y ella me dijo en un momento de sinceridad, le decía yo al Señor, pero si yo soy cristiana, yo te sirvo, porque además sirve y además le comparto a Raimundo y a todo el mundo. Pero en un momento de claridad se sentó, buscó al Señor, buscó la palabra y el Señor le dio una palabra en Primera de Tesalonicenses espectacular y que en resumen le dice, te haré justicia. Y cuando ella reposó y confió en que esa palabra era verdad en su vida, al día siguiente le hicieron justicia. Y la persona que lo hizo está presa. No la lincharon porque además estaba robando a otra persona. Estaba atracando y apuñaleando a otra persona al día siguiente. Y en ese momento llegó la policía y la cogió. Llegó un montón de personas y la iban a linchar, la iban a matar. Pero el Señor tuvo misericordia de ella y está presa. ¿Y qué analizábamos con ella? El Señor le hizo justicia, porque ella lo buscó en medio de su problema. Tercero, sí, niégate a darte por vencida. Ahora, la formación del carácter, iglesia, es un proceso lento. No esperemos acostarnos inestables, inmaduros, de dormirnos y al otro día amanecernos fuertes, firmes y estables. No, eso tiene un proceso. Y el proceso viene con las dificultades. A medida que tenemos las dificultades y las sobreponemos, nos hacemos más fuertes, más fuertes. Vienen dificultades chiquitas, medianas y grandes. Y entre más las pasemos, más refinados como el oro nos volvemos.
Ten claro siempre tu propósito en mente. Está consciente, mantén consciente, o sea, sé consciente aún en medio del problema que todo lo que ocurre en tu vida forma parte de ese propósito, y ten paciencia y persistencia. Dice la palabra, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esa palabra es clarísima de para qué nosotros pasamos estas pruebas. ¿Cómo sabes que vas madurando un poco y vas teniendo un carácter más acorde, más parecido a Cristo, ¿no? Cuando en tus oraciones, en medio del dolor, le dices más, Señor, adáptame, dime qué quieres que yo aprenda, enséñame, llévame por tu camino, más que decir, ayúdame, quítame este dolor, porque ahí estamos involucrando los sentimientos. ¿Y cuando más sientes que estás siendo un poco más maduro espiritualmente en medio de una prueba? Cuando tienes la capacidad de ver la mano de Dios obrando a tu alrededor en favor tuyo. Porque cuando estás ensimismado en tu problema, no ves nada. Si estás enfrentando en este momento algún problema, no preguntes por qué a mí. Pregúntate más bien, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que supere? El trato que Dios tiene con Jorge no es el mismo que va a tener con Gladys, ni el mismo que va a tener conmigo. El trato de Dios es diferente porque todos necesitamos ser pulidos diferentemente. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Confíen en que el Señor tiene algo mejor para nosotros. No te des por vencido. Madura, no te des por vencido, madura. Vamos a la parte final, que es pensando en mi propósito. ¿Cuál es el punto de reflexión aquí? Que hay un propósito detrás de cada problema, como lo decía mi esposo. Hay el versículo que va a ser la base de este día para que no se les olvide nunca, y que mi esposo desglosó palabra por palabra, es: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con nuestro propósito. Y yo quiero en este momento que apaguemos las luces y vamos a pensar. Hay una pregunta que nos hace el libro, que yo quiero que ustedes analicen y piensen y la hablen con el Señor. ¿Qué problema en mi vida me ha permitido crecer más y madurar? Y mientras hacemos eso, voy a orar. Vamos a orar todos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra hoy es misericordiosa con nosotros, por todos los que estamos enfrentando algún tipo de problema y de dificultad, Señor. Hoy nos has dado la salida, nos has explicado, has tenido la deferencia de explicarnos por qué es que estamos atravesando por este problema. Y adicional a que nos has dicho por qué estamos enfrentando este problema, nos estás dando las claves para poder salir victoriosos, aprobados de este problema. Hoy te rogamos, Señor, que nos des un corazón humilde para recibir tu palabra, que nos hagas conscientes de tu verdad, Señor, y que los problemas o el problema que estamos enfrentando hoy tenga una cara diferente, porque lo vamos a ver de manera diferente. Hoy no se va a volver nuestro amigo permanentemente. Nuestro amigo eres tú, Señor. A ti es al que nos vamos a rendir. Vamos a ser sinceros, Dios, nos duele profundamente estar pasando lo que estamos pasando. No quisiéramos estar pasando por esto, pero entendemos que si nos estás moviendo y si nos estás haciendo pasar por esto, o si has permitido que estemos pasando por esto, es porque nuestra vida necesitaba un cambio, nuestra perspectiva necesita un cambio. Y necesitamos pensar más en la eternidad, Señor. Entender que los sufrimientos que ahora pasamos aquí son efímeros,
ni siquiera comparables a las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque tú nos diste ejemplo, porque tú nos mostraste la manera correcta en la que lo debemos hacer. Y si tú, que eres Cristo, eres Jesús, el Hijo de Dios, pasaste por todo lo que pasaste para poder tener un carácter aprobado y perfecto, para ser el autor de la salvación para todos, ¿por qué habríamos nosotros de no tener que pasar por situaciones que nos hagan madurar y crecer? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría. Despalómanos, quítanos ese pensamiento recurrente en el problema. Ayúdanos a salirnos del problema y a verte a ti, porque tú estás obrando milagros a nuestro alrededor que no vemos. El problema no nos deja ver. Te entregamos hoy nuestro problema y dígale al Señor hoy el nombre de su problema: enfermedad, finanzas, dolor, traición, tristezas, decepción. Entrégueselo, dígaselo con nombre propio. Dígale: hoy te entrego mi decepción, Señor, te la entrego. No la quiero más, no la quiero mascuir más, no la quiero masticar más, no la quiero pensar más. Yo la quiero superar. Yo quiero pasar por encima de esto y salir como el oro refinado, Señor. Hoy haznos aprobados para el cielo, mi Rey. Hoy queremos ser aprobados, porque tú has decretado y has declarado que nosotros somos coherederos con Cristo y que estamos sentados ya en los lugares celestiales. Quítanos tanta tierra, tanta carne encima, Señor, que no nos deja ver las gloriosas riquezas que tenemos en ti. Ayúdanos a entender un poco y a ver lo que tú ves el panorama completo. Tú no ves la minucia por la que estamos pasando. Tú ves el completo de nuestra vida y hoy te rendimos, Señor. Hoy nos rendimos a ti. Sánanos, Señor, perdónanos por haber dado tantas vueltas y ayúdanos a superar y a superar y a superar para ser dignos coherederos del cielo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.